ustedes tenían los datos y habíamos asignado, yo creo que ingresó otra personita, habíamos iniciado, tenían los datos y habían ingresado. Entonces, en este momento yo les compartí un documento, yo no sé si lo tengo abierto, vamos a mirar, no lo tengo abierto, pero voy a buscarlo. Les compartí un documento que se llama Laboratorio Resultados. Ese documento de Laboratorio Resultados es este que ustedes están viendo acá. Vengan un momentico, chicos, que es que tengo un problema con la pantalla y no me deja ver todo lo que tengo en la pantalla. Se me corrió. Entonces voy a hacer algo para yo poder ver lo que les estoy mostrando, porque si no, no me deja ver lo que les estoy mostrando. Muy bien, entonces, espérenme un momentico, qué pena con ustedes. Ok. Perfecto. Ahora sí. Entonces, les compartí este documento y les compartí unas tablas de Student. Este documento ustedes lo debieron haber recibido ya en su correo, ¿cierto? Eso fue lo que les dije que verificáramos para que podamos trabajar sobre él. Chicos, en el laboratorio tenemos el laboratorio de linealidad, el laboratorio de sesgo, veracidad, ¿cierto? Que son los que vamos a terminar hoy. Entonces, en este formato que yo les compartí, vamos a reunir todos los datos del laboratorio. Entonces, por ejemplo, vamos en la linealidad, es decir, práctica de la curva de calibración, y vamos a veracidad. En veracidad es que nosotros vamos a determinar, es decir, el día de hoy vamos a mirar cómo gestionamos práctica de curva de calibración y veracidad. ¿Listo? Esos van a ser y estos límites, vamos a ver cómo se calculan estos límites, práctica, veracidad y límites, ¿ok? Y hoy vamos a verificar cómo lo gestionamos. Entonces, en el primer laboratorio, yo les compartí los datos y les compartí las guías. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Profe. En ese laboratorio yo les compartí y les asigné métodos a cada uno de ustedes, ¿ok? Cada uno de ustedes tiene dos métodos que van a analizar por curva de calibración y un método asignado que es al que después se van a enfocar y le van a escoger todo lo que se llama límites de cuantificación, límites de linealidad y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos práctica de curva de calibración, ya lo vamos a mirar, tenemos la veracidad, ¿cierto? Tenemos la veracidad y en esa veracidad, espérenme un momentico, chicos, que no estoy viendo parte del archivo, es que aquí tengo un problemita con la pantalla del computador, eso muy bien. Entonces yo creo que así, eso me queda más fácil manipularlo así. Aquí en veracidad, pues vamos a tener métodos, ¿cierto? Métodos, y en esos métodos vamos pues, a llenar solamente los métodos que me fueron asignados a mi equipo de laboratorio. Y en los límites, aquí sí nos vamos a enfocar solamente en los métodos, es decir, vamos a seguir trabajando en los métodos que me fueron asignados. Ya cuando vayamos a robustez, sí nos enfocamos solamente en el método que me fue asignado a mí principalmente. Entonces, hoy vamos a ver práctica de curva de calibración, veracidad y límites. Entonces, me voy a ir a práctica de curva de calibración. Yo les compartí esta guía de la práctica de curva de calibración. Ese día miramos cómo se graficaba la curva de calibración y cómo íbamos a utilizar los datos que teníamos en el otro archivo de Excel, donde nos dieron los datos del laboratorio. Con esos datos nosotros obteníamos la línea o la curva, la línea, pues la gráfica de correlación o línea recta, que esto se llama una regresión de mínimos cuadrados, que para efectos prácticos y analíticos nosotros le llamamos curva de calibración o curva de linealidad, y con ella determinamos dos coeficientes, el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es el coeficiente de determinación sacándole la raíz. Es decir, el coeficiente de determinación es R cuadrado y el coeficiente de correlación es la raíz de él, es decir, R.
Entonces, ya con este R y con la ecuación, nosotros, de acuerdo a eso, nosotros tenemos unos criterios. Esos criterios que nosotros tenemos, de acuerdo al método o a los métodos asignados, entonces vamos a tener criterios de aceptación. La primera es que el coeficiente de correlación debe ser mayor a 0.99 y el coeficiente de determinación debe ser mayor a 0.98. Eso lo habíamos definido. Ahora vamos a ver cómo nosotros le damos aceptación de acuerdo a una prueba de hipótesis que la vamos a aprender hoy, que se llama la prueba de hipótesis alternativa y hipótesis nula. Y lo hacemos por medio de una TDStudent. Entonces, en los archivos que yo les compartí, chicos, también les compartí una tabla de TDStudent. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, les pido el favor de que lo tengan como a la manito. Listo, la TDStudent. Entonces, esas tablas de TDStudent son estas. Yo se las compartí. Bueno, entonces cuando nosotros estamos haciendo una regresión o curva de linealidad, vamos a manejar la TDStudent a dos colas, ¿listo? Entonces ya en una clase vamos a ver que son dos colas, una cola, ¿cierto? Y todo lo demás, aunque ustedes lo debieron haber visto lo debieron haber visto en estadística, ¿ok? En estadística se ve y en bioestadística se ve muy bien esto. Entonces tenemos la TDStudent, ¿cierto? Que este es el Z-score, este es la TDStudent, esta es la TDStudent. Entonces aquí tenemos la TDStudent. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí vamos a tener la tabla de TDStudent y la tabla de TDStudent es la que nos va a servir para analizar los datos de linealidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces nos vamos para los datos. Espérenme a ver si yo tengo abierto el archivo. No, no tengo abierto el archivo. Ya vengo, voy a ir. Entonces yo les pasé a ustedes unos datos de laboratorio, esos datos de laboratorio. Con esos datos de laboratorio ustedes grafican la linealidad de acuerdo a los datos, de los patrones que eran dados, ¿cierto? Que eran estas columnitas de acuerdo al método dado y con respecto a la absorbancia. Vuelvo y repito, normalmente cuando uno hace una curva de linealidad, uno coge una sustancia patrón. Esa sustancia patrón nosotros la adquirimos de un proveedor, del proveedor que nos vende los insumos o del fabricante, que él nos da un inserto. Ese inserto nos dice cómo preparar y también nos vende dentro de ese kit una solución patrón. Esa solución patrón viene con una concentración. Ahora, chicos, nosotros también podríamos comprar diferentes patrones que cubrieran diferentes concentraciones, pero eso saldría muy costoso o sale muy costoso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A esa solución patrón, que es la que nos preparan o la que nos venden preparada ya, y nos la dan con una concentración definida que tiene unas características que ustedes ya saben, que un material de referencia debe ser estable, debe ser homogéneo, debe permitir la estabilidad tal que me permita llevar un control por un tiempo, ¿cierto? Con esa misma solución. Entonces cogemos esa solución y esa solución normalmente lo que hacemos los analistas en laboratorios comunes, no en laboratorios costosos de última tecnología por allá de Francia, Europa, ¿cierto? Donde ellos compran cada concentración y a cada concentración le hacen el triplicado. Es decir, ellos no tienen que hacer lo que nosotros hacemos comúnmente acá, que es hacer las diferentes diluciones. Y en esas diluciones entonces tenemos un blanco, ¿cierto? Del reactivo, que es un tubito, donde nosotros solamente colocamos todos los reactivos excepto la sustancia que vamos a determinar o la sustancia que vamos a cuantificar, en este caso la glucosa, en este caso la proteína, etc. Entonces este blanco es un blanco solamente de reactivo, que quiere decir que estos tubitos, que son estos tres triplicados, solamente son preparados con los reactivos, exceptuando la sustancia patrón o la sustancia que vamos a determinar o la sustancia a la cual le vamos a hacer esa curva de calibración y que nos va a permitir determinar valores de mensurando sobre muestras desconocidas. Entonces tenemos el triplicado de los blancos de reactivo, tenemos los triplicados de la dilución de 50. Entonces nosotros, ¿qué hacemos en laboratorio? Cogemos esta solución patrón, hacemos diferentes diluciones, ¿cierto? A diferentes concentraciones, y a esas concentraciones o en laboratorios que tengan mucho dinero, compramos el control de 50, compramos el control de 100, el control de 200. Claro que estos son inherentemente costos adicionales, que si nosotros estamos en un laboratorio normal, un laboratorio, por ejemplo, de Colombia, lo que se hace es que se le hacen diluciones a la solución patrón y por medio de esas diluciones se buscan triplicados y con esos triplicados se logra el promedio. Entonces ya habíamos visto en la clase pasada de laboratorio cómo se hacía la curva de calibración y que la curva de calibración nos permite varios criterios.
Nos permite correlacionar la respuesta instrumental con un valor teórico. Nos permite, por medio de la curva de calibración, determinar la sensibilidad del instrumento, ¿cierto? Porque él ya nos da una pendiente y la pendiente nos muestra cómo cambia la respuesta con respecto al cambio o al valor del cambio de concentración teórico que yo le doy, que en este caso es cómo yo le cambio una indicación, no una indicación, sino yo cómo le doy un pequeño cambio en su lectura, en su aparato, en su sensor, y cómo me cambia la respuesta instrumental. Y también, entonces, habíamos visto que el R era uno de los parámetros o de criterios de aceptación, y que ese R debería ser mayor, el R, no el R cuadrado. El R debe ser mayor a 0.99, por lo tanto, el R cuadrado debe ser mayor a 0.98. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto que sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces nos vamos a devolver y ya nos vamos a ir a lo que nos hace falta, que es cómo establecemos nosotros una prueba de hipótesis por medio de este TR o T calculado y T crítico. Entonces, en el T crítico nos dicen que para utilizar una prueba de hipótesis para el coeficiente de correlación de manera tal que nosotros aceptemos o no aceptemos esa linealidad, entonces nos dan un TR que es un T de student, donde ese T crítico o T calculado se calcula con el valor absoluto del coeficiente de correlación, no determinación, sino correlación, multiplicado por la raíz de n-2, ¿cierto? De n-2, que son, son los grados de libertad de una curva de calibración. Y ustedes me dirán, profe, ¿pero por qué n-2? Porque tenemos dos datos. Tenemos los datos teóricos, los datos experimentales, y tenemos n-2 son dos variables menos el número de datos. Entonces, el número de datos menos 2 es los grados de libertad. Entonces, tenemos el valor absoluto del coeficiente de correlación por la raíz de n-2, que es el grado de libertad, sobre la raíz de 1 menos el coeficiente de determinación. Entonces, esta T de student nos va a dar un criterio de aceptación. Esta T de student nos va a dar un coeficiente sobre esa hipótesis alternativa. ¿Cómo se aplica la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa se aplica de la siguiente forma. Cuando nosotros tenemos un criterio, cuando nosotros tenemos una linealidad, entonces tenemos una prueba de hipótesis que es un criterio de aceptación que nosotros utilizamos. Esa prueba de hipótesis tiene dos hipótesis, como ustedes lo debieron haber aprendido también en bioestadística. Si no, no se preocupen, aquí vamos más o menos a ver cómo se aplica. Entonces, o si no lo recuerdan bien, entonces tenemos dos hipótesis. Normalmente en las pruebas de hipótesis tenemos una hipótesis nula, que es la que se trata de confirmar, y una hipótesis alternativa, que es la que si miramos que hay muchas diferencias significativas, sobre todo cuando se aplican análisis de varianza, lo que nosotros conocemos como ANOVAs, generalmente se trata de aceptar la hipótesis nula y de rechazar la hipótesis alternativa. Solamente el único que nos dice si se rechaza la hipótesis nula o la hipótesis alternativa en las pruebas de hipótesis normales nos lo da los estimadores estadísticos, que pueden ser la F de Fisher, la T de Student o el Z-score, ¿ok? Entonces, en la prueba de hipótesis que vamos a aplicar en los criterios de linealidad, nos van a dar dos hipótesis, donde H1 no va a ser, o H0 no va a ser la hipótesis nula, sino va a ser la hipótesis alternativa. Y les voy a pedir un favor, aquí cambia, porque aquí ya la hipótesis alternativa es la que nos dice si hay correlación o no hay correlación. Cuando nosotros hacemos, chicos, una curva de calibración o una curva de linealidad o una curva de ajuste de datos, nosotros estamos determinando si hay correlación entre estos dos datos. En este caso, cuando lo hacemos de manera analítica y de manera instrumental, estamos determinando que hay correlación de lo que yo le pongo al equipo, es decir, el cambio o el impacto que yo le doy al equipo en su sensor, en su determinación, en el sensor en el que él me lee o me detecta un cambio versus la respuesta instrumental. Entonces, cuando yo hago una curva de calibración, estoy determinando esa correlación que hay entre lo que yo hago con el instrumento
lo que yo busco que el instrumento me detecte y la respuesta instrumental. Nosotros podemos tener diferentes curvas de calibración. Las curvas de calibración van lineales, logarítmicas, exponenciales, invertidas, cuadradas de poder. Eso me dan diferentes curvas. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de un equipo analítico, no todos los instrumentos, no todos los instrumentos, no todos los instrumentos de medición, no todos los métodos de medición nos dan curvas de linealidad. Es decir, no todos me dan una regresión lineal. Algunos me dan una regresión logarítmica, algunos me dan una regresión de poder, entre otros tipos de regresiones. Cuando hacemos, por ejemplo, en ingeniería, un control, por ejemplo, de flujo de aguas, ellos muchas veces no dan una regresión lineal. Pero cuando estamos hablando de métodos analíticos, como los que ustedes manejan, chicos, hay, la mayoría, si no por decir el 98% de los métodos analíticos se manejan a partir de curvas de regresión lineales, es decir, regresiones lineales. ¿Por qué? Porque se espera que cuando yo tengo un método analítico, ese método analítico tenga una regresión o una correlación lineal con lo que yo quiero determinar. ¿Por qué? Porque es la forma en que yo puedo decir que ese método es directamente o que se correlaciona y por medio de él puedo utilizarlo para medir. Entonces, por eso es que nosotros utilizamos curvas de regresión lineales en la mayoría de los métodos. No voy a decir que todos, no voy a decir que no hay métodos que no tengan curvas de regresión lineal. No, hay métodos que no los tienen, pero esos métodos ya están identificados. Entonces, a esos métodos se les hacen transformaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando ya tenemos esa curva, esos datos para mirar esa correlación, estamos mirando la correlación. Entonces, la correlación nos dice cómo cambia el valor que yo quiero detectar o quiero que el equipo me sense versus la respuesta instrumental. Entonces, digamos que ustedes van a tener de esto una curva de linealidad y esa curva de linealidad me puede mostrar diferentes detalles. Por ejemplo, yo espero que todos los puntos estén sobre la línea recta, pero pueden haber pueden haber datos outlier o datos fuera del comportamiento. Entonces, a esos datos fuera del comportamiento, chicos, a nivel experimental, nosotros a nivel experimental lo que hacemos es que si vemos un dato outlier, lo que hacemos es que nos vamos a analizar qué pudo haber pasado con ese dato, porque ese dato, si yo espero haber hecho las diluciones correctas o haber utilizado soluciones de concentraciones patrones, yo espero que la respuesta o la correlación directa instrumental sea muy similar a lo que yo le puse al instrumento. Es decir, que cuando yo transforme estas absorbancias en caso de los fotocolorímetros o los espectrofotómetros, ellos me den concentraciones muy, digamos, me den concentraciones muy similares o iguales, si no muy cercanas a los materiales de referencia o a la sustancia patrón. Si yo veo que hay un dato que hay outlier, ¿cierto? O que no está o que está fuera del comportamiento, yo a esos datos tengo que analizarlos a nivel analítico y tengo que ir y mirar qué está pasando con esos datos, qué pudo haber pasado, yo qué pude haber hecho, ¿será que en ese momento atendí una llamada? ¿Será que en ese momento me puse a hacer otra cosa? ¿Será que en ese momento abandoné un poco el experimento y pude haber cambiado algo? Si hay un solo dato outlier, yo primero, antes de eliminarlo, tengo que saber la razón de por qué. Si no, yo tengo que ser muy cuidadoso en el momento de tener que eliminarlo. La cuestión es que cuando nosotros tenemos esos datos outlier, nosotros definimos si él es conveniente o no es conveniente para ese R o para ese coeficiente de determinación, el cual me va a determinar la aceptabilidad. Entonces, nosotros vamos a tener acá en este archivito que yo les mandé, vamos a tener diferentes datos. Entonces, ustedes van a tener acá los datos, ¿cierto? Que tienen allá en el otro archivo y van a tener diferentes los triplicados, ¿ok? Los triplicados. Verifiquen, por favor, chicos. Verifiquen que los datos que tienen asignados, digamos, si a mí me asignaron Gottpad y Miller, yo voy y verifico que los datos sean iguales. Si no, para mayor seguridad los cambio. Simplemente los cambio porque acá están los datos como tal. Nada de acá está pegado, nada de acá está. Es decir, no voy a cambiar nada si yo me traigo los datos por seguridad y verifico que son los datos que me asignaron.
¿ok? Entonces verifico que los datos son iguales, ¿cierto? Y cuando yo verifico que los datos son iguales, entonces dice acá, debo construir la curva de calibración, ¿cierto? Y con esa curva de calibración debo obtener la ecuación de la línea recta, el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación. Ya les dije o ya sabemos que el coeficiente de correlación es la raíz del coeficiente de determinación. Cuando yo ya tengo esos dos, entonces voy a colocar, chicos, por favor, vamos a colocar, en la primera vamos a colocar el gráfico obtenido. ¿Estamos de acuerdo? Aquí dice, profe, pero es que aquí dice GodPy y a mí no me asignaron GodPy. Entonces usted cambia aquí la curva que le asignaron. Entonces me va a pegar acá, por ejemplo, acá está la de GodPad, más abajo está la de Miller, más abajo está la de Buret, más abajo está la de Bradford. Entonces yo voy a usar la que me asignaron, los dos que me asignaron. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar acá la curva obtenida. Y de esa curva voy a colocar aquí la ecuación, voy a colocar aquí el coeficiente de determinación. El mismo formato que yo les mandé les calcula el R, que es simplemente, si ustedes se paran ahí, él le va a decir que es la raíz del dato de arriba, ¿cierto? Porque ese es el coeficiente de correlación. Ahora, para el criterio de aceptación, entonces ustedes van a tener dos criterios. En este, el coeficiente de correlación, hombre, si el coeficiente de correlación no me dio mayor a 0.98, disculpen, mayor a 0.99, entonces, ¿cumple o no cumple? Si no cumple, tengo que analizar qué debo hacer para que cumpla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí voy a tener unas conclusiones donde yo voy a comparar los resultados y voy a concluir, ¿cierto? Y entonces aquí voy a poder decir, aquí encontré un dato outlier. A nivel analítico, chicos, no se queden solamente, yo sé que no lo vivimos a nivel analítico, pero a nivel analítico vamos a poder concluir y vamos a poder decir, a nivel analítico tengo que ir y revisar qué pasó con este dato outlier o no, se obtuvieron todos los datos, estuvieron dentro de lo normal. Entonces, por criterio de aceptación, que es coeficiente de correlación, no de determinación, mi método analítico o mis datos del método analítico cumplen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí me han entendido? Muchachos. Sí, profe. Perfecto, gracias. Ahora vamos a tener la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis, que es la que vamos a aprender hoy, entonces nos va a decir si cumple. Miren, chicos, lo que les coloqué acá. Siempre se busca, en la prueba de hipótesis para la linealidad, siempre se busca rechazar o aceptar la hipótesis nula. Siempre, en todas las pruebas de hipótesis que ustedes debieron haber aprendido en estadística, siempre se busca aceptar o rechazar la hipótesis nula. Entonces me voy a devolver acá, discúlpenme, acá. Me voy a devolver acá. Entonces vamos a tener una prueba de hipótesis. Esta prueba de hipótesis nos va a dar dos hipótesis, una alternativa y una nula. Si nosotros tenemos la hipótesis nula, la hipótesis nula nos va a decir que no existe correlación entre X y Y. Cuando ustedes hacen una curva de calibración, una regresión de mínimos cuadrados, una curva de ajuste para un método analítico, ustedes esperan que haya correlación. ¿Sí o no? Es decir, que la correlación exista entre el cambio que ustedes colocan, no, la profe, qué pena la demora. No te preocupes, Lady. Listo, gracias por llegar. Entonces, estamos grabando la clase para que tú después veas lo que ya hemos visto, ¿ok? No hay problema. Entonces, chicos, ¿eso qué quiere decir? Que ustedes cuando hacen una curva de calibración, ustedes esperan que haya correlación. No necesariamente lineal, ustedes van a encontrar más adelante y si ustedes hacen investigación van a encontrar que hay métodos que no cumplen con una curva de regresión lineal, pero que cumplen con curvas de regresión logarítmicas, que cumplen con curvas de regresión exponenciales o de poder, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que siempre vamos a esperar que haya una correlación y por medio de esa correlación establecer un modelo que a mí me indique cómo puedo cuantificar con ese modelo otros valores o predecirlos. ¿Estamos de acuerdo? Que es lo que ustedes hacen cuando tienen esa ecuación. A esa ecuación le dicen que es igual, absorbancia es igual a una pendiente por la concentración más un intersecto. Y con esa ecuación ustedes pueden ir y cuantificar valores de mensurandos o de muestras. Es decir, van a cuantificar nosotros los que hacemos,
ciencia o los que hacemos también análisis como ustedes, también predecimos con esas curvas. Entonces vamos a decir que si tenemos una concentración de tanto, de una absorbancia de tanto, nos puede dar una concentración de tanto y así sucesivamente. O si tenemos una concentración de tanto, tenemos que lograr adquirir una absorbancia de tanto. Es decir, esas son ecuaciones que nos permiten tener una correlación y tiene que ser una correlación generalmente directa. Entonces, cuando ustedes hacen una curva de calibración, una curva de ajuste de un método analítico, chicos, ustedes esperan que haya correlación o no. Es decir, que se correlacione, que usted por medio de la respuesta instrumental pueda medir, pueda identificar el cambio instrumental o no. ¿Qué dicen ustedes? Chicos, ¿ustedes esperan que haya correlación o no? Que se correlacionen X y Y, es decir, el valor del valor nominal versus la respuesta instrumental o no. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Esperan que haya correlación o no? Profe, yo creería que sí. Claro, uno cuando hace una curva de calibración espera que haya correlación. Si no hay correlación, uno dice, la curva de calibración no me dio. Entonces vuelve y inicia, vuelve y hace la curva de calibración hasta que encuentra una correlación. Es decir, la curva de calibración me permite establecer una relación entre las dos variables y poder determinar un valor desconocido. Y es por eso que debe haber correlación o relación. Y a eso se refiere el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación me determina si hay correlación o no hay correlación. Es decir, si no hay correlación, esa curva de calibración no sirve. Si hay correlación, esa curva de calibración tiene que tener unos criterios estadísticos de desempeño para poder determinar que ella sí, no solamente hay correlación, sino que tiene una alta confiabilidad. ¿Listo? Entonces, en la prueba de hipótesis vamos a tener dos hipótesis. Normalmente en las pruebas de hipótesis primero se maneja la hipótesis nula y luego la hipótesis alternativa. Pero para la prueba de hipótesis de los criterios de linealidad lo manejamos al contrario. Primero vamos a ver la hipótesis alternativa y la hipótesis alternativa nos va a decir que sí existe correlación entre X y Y. Entonces, cuando nosotros hacemos pruebas de hipótesis, acá tampoco cambia, tampoco va a cambiar, y así lo dice la estadística, nosotros lo que buscamos es rechazar o aceptar la hipótesis nula. Pero para la prueba de hipótesis de linealidad, la hipótesis que sea aceptable es la hipótesis alternativa, más no la hipótesis nula. Esto es lo único que cambia con respecto a las otras pruebas de hipótesis que se hacen a nivel estadístico. Entonces, para la prueba de hipótesis de linealidad, la hipótesis alternativa me dice que sí existe correlación entre X y Y como la hipótesis nula es lo contrario, ¿cierto? Lo contrario, entonces vamos a decir que la hipótesis nula es, si se acepta la hipótesis nula, quiere decir que no existe correlación entre X y si fuera unos datos experimentales, tendríamos que ir y volverla a hacer y tendríamos que buscar que haya esa correlación, que exista esa correlación para poder establecer la curva de calibración del método analítico. Entonces, esta prueba de hipótesis tiene un T de Student que se calcula y también se llama crítico. Entonces, el T calculado se calcula con el valor absoluto del coeficiente de correlación por la raíz de n-2, porque son 2 grados de menos 2 grados de libertad, sobre la raíz de 1 menos el coeficiente de determinación. Entonces, aquí están, ¿cierto? Aquí están lo que significan esas variables y vamos a tener como criterios de aceptación, pues primero, que el R cuadrado sea mayor a 0.98 y que el T crítico, y acá creo que tengo un error, es el R el que tiene, no, es el R cuadrado, si tengo razón, es el R coeficiente de determinación, porque si el R cuadrado es mayor a 0.98, significa que el coeficiente de correlación es mayor al 0.99. Entonces, sí está correcto. Entonces, los dos criterios de aceptación son que el R cuadrado sea mayor a 0.98 y que el T crítico, el T calculado sea mayor al T crítico. Listo, ojo que lo que dice acá, el T calculado, es decir, lo que yo calcule debe ser mayor al T crítico. ¿Cómo se busca el T crítico? Se busca por medio de la TA de Student con un grado de libertad de n-2 y con una confiabilidad mayor al 0.95 de confianza. Hasta ahí vamos bien, nos vamos a ir a los datos. Si yo me voy a los datos, es con estos datos que yo voy a hacer la curva de calibración. Esa curva de calibración la voy a poner aquí. Entonces, yo miro si hay datos outlier. Si hay datos outlier, justifico por qué
ese data outlier debe ir o no debe ir. Si me afecta o no me afecta el criterio de coeficiente de correlación. Si el coeficiente de correlación me da mayor a 0.98, sirve. Si no sirve, tengo que mirar qué hacer con esos puntos. Pero yo tengo que tener un criterio de aceptabilidad y decir si cumple o no cumple, y si no cumple, qué debo hacer, y si cumple, qué hice. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, vamos a determinar las conclusiones de lo que hicimos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora vamos a hacer el siguiente, que se llama la prueba de hipótesis. Recuerden que en este Profe, caso una la hipótesis... preguntita, qué pena. Claro, dime. Profe, el 95% de confianza en el TEC crítico vendría siendo también lo conocido como el valor P. Muy bien, la confiabilidad, sí, señor. El Listo, valor profe. P se traduce en un 95% de confianza cuando el valor P es 0,05. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué? Porque es 1 menos ese 0,05 que viene en porcentaje, es 95% de confianza. Listo, muy bien. Entonces, quiere decir que vamos a tener una hipótesis alternativa, aquí vuelvo y se la repito, y tenemos 10 datos. 10 datos, ¿por qué? Porque a ustedes se les dieron 10 datos aquí, ¿cierto? Ah, no, aquí son 8, ¿cierto? Son 8 datos. Entonces, si tenemos 8 datos, espérame un momentico, venimos aquí y entonces en esos 8 datos no vamos a tener, bueno, sí, n igual a 8, entonces vamos a tener que calcular ¿qué? Un t. Ese t calculado, ¿cómo se calcula? Pues cuando ustedes colocan aquí el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación, el mismo, chicos, el mismo archivo les calcula el t calculado. ¿Pero qué es el t calculado? No es nada más y nada menos, chicos, que coger el r, el valor absoluto de r, por la raíz de este número menos 2, que se llama grado de libertad, sobre coger este que está acá, la raíz de este señor que se llama el coeficiente de determinación. Miren que el mismo archivo les va a ayudar. Ahora, ¿qué tienen ustedes que hacer? Ir y buscar el t crítico. ¿Cómo buscamos el t crítico? Entonces nos vamos para la tabla de t-student. En la tabla de t-student, entonces nos vamos a la confiabilidad, que se llama el P. En la confiabilidad, el 95% de confianza es 0,05 y buscamos los grados de libertad. Como tenemos 8 datos y nuestros grados de libertad son n-2 son 6, entonces venimos acá y el t-student nos dice que es este valor. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Este valor. ¿Lo vimos, chicos, o no? Profe, yo la verdad me perdí. Yo sí vez. entendí lo de grados de libertad, pero ¿por qué nos centramos en el 0,05? Porque tenemos una confiabilidad de, pero tú tienes razón, Juan José, son 2 colas, ¿cierto? Entonces, al tener 2 colas, las 2 colas dividen ese 0,05 en 0,25, ¿cierto? Porque son 2 colas. ¿Es eso lo que me estás diciendo, Juan José, no? ¿O no? No, profe, la verdad estoy perdido, pues Bueno, me perdí con estos datos aquí. no, muy bien, muy bien. No te preocupes, Juan José. Otra vez. Nosotros sabemos y nos da el laboratorio, la guía del laboratorio nos da cómo calcular el t calculado, ¿cierto? Nosotros calculamos el t calculado, es más, el archivo que yo les mandé les ayuda con el t calculado solamente poniendo los datos experimentales que ustedes obtienen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí. Entonces, para leer la t de student, mira lo que dice acá. Para leer la t de student, y no es este, listo. Para leer la t de student, ¿qué hacemos? En la t de student entramos con 2 parámetros, con los grados de libertad, que en este caso son el número de datos menos 2, porque tenemos 2 variables, y un 95% de confianza. Pero en este caso, el 95% de confianza en una curva de calibración es a 2 colas, porque estamos manejando toda la curva de Gauss, es decir, toda la campana de Gauss. Entonces, para poder leer este t crítico, me voy a la tabla de t-student. Ahora sí me voy a ir a la tabla de t-student. ¿Hasta ahí vamos bien, Juan José? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo entro a la tabla de t-student? La tabla de t-student tiene una confiabilidad que me da un P, que para mí es los grados de confianza, los grados de la confiabilidad. Es decir, si yo le pongo un 95% de confianza, entonces si tengo una sola cola, entonces tendría que decir que ese 95% de confianza, como es un porcentaje, es 0.95.
¿cierto? En términos no porcentuales. Si yo le quito a 1.95, ¿cuánto me da? Juan José, ¿cuánto me da? 0.05. Exacto, entonces a una cola me daría este 0,05, pero como ese 0,05, 95% de confianza lo tengo que distribuir en dos colas, entonces a cada cola de la campana de Gauss le voy a asignar la mitad de ese 0,05, es decir, 0,025. ¿Por qué? Porque multiplicado por las dos colas me da 0,05. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Entonces, a una cola es 0,05, a dos colas divido este sobre las dos colas y me da 0,025. Cuando vamos a hacer, chicos, cuando vamos a hacer la curva de calibración, tenemos que tener en cuenta las dos colas porque es toda la campana de Gauss. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿cómo entro a la TDStudent? ¿Cuáles son los grados de libertad, Juan José? El número de datos menos dos variables que tenemos. Entonces el número de datos sería 8, menos 2 da 6, y me vengo a buscar la confiabilidad. Si tuviera una sola cola, ya lo vamos a ver, lo vamos a volver a recordar en clase, cuando utilizamos una cola y cuando utilizamos dos colas, ¿cierto? Entonces, aquí no tendríamos, si fuera una sola cola, 1,94. Pero como estamos a dos colas, porque es toda la campana de Gauss, tenemos 2,45 si redondeamos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces sería este valor que está acá. Venga, yo creo que acá es herramientas. Bueno, es este dático que tengo acá, que estoy señalando con el mouse. ¿Estamos de acuerdo, chicos, o no? Sí. Entonces, ahora sí lo entendiste, ¿cierto, Juan José? Simplemente ir y buscar la TDStudent o el T crítico. Esto es un T crítico. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, aquí en el archivo que yo les mandé, entonces aquí te va a decir cuál es el T crítico. Entonces tú vienes acá y lo reportas. ¿Cómo lo reportas? Con dos datos, con los grados de libertad, que es el número de variables menos, el número de datos menos el número de variables, versus la confiabilidad. Y recuerden que es a dos colas. Entonces, ponemos el dato, que en este caso, bueno, acá en la clase nos dio 2.449, que en casos de particulares sería 2,45, y el criterio de aceptación, mira, el criterio de aceptación dice que el T calculado debe ser mayor a ese T crítico. Si ese T calculado es mayor al T crítico, yo acepto la hipótesis alternativa, pero si el T calculado es menor al T crítico, se acepta la hipótesis nula. Entonces, cuando el T crítico es mayor el T calculado, disculpa, es mayor al T crítico, entonces la hipótesis alternativa se acepta y me dice que sí existe una correlación y puedo decir por la TDStudent, puedo decir, Juan José, por la TDStudent, que se acepta y que tiene una confiabilidad del 95%. ¿Me lo entendieron, chicos? ¿Me lo entendieron todos? ¿Fue claro o no fue claro? Chicos. Muchachos. Sí, profe. Una pregunta. Perfecto. Claro, Juliana, dime. Es que no entiendo muy bien si este laboratorio, van a ser dos laboratorios que vamos a entregar juntos, ¿cierto? Pero no entiendo muy bien si debemos ir trabajando mientras que usted nos va dando, pues, como las explicaciones, o si va a haber un tiempo de estas horas de laboratorio para hacer esos, pues, para hacer como ese informe, o eso, pues, ¿en qué momento lo comenzaríamos? No, Juliana, yo no voy a dar horas de laboratorio para que ustedes hagan estos informes, sino que esto yo se los voy a explicar acá. Hoy les termino de explicar linealidad y veracidad, que son los dos primeros informes, porque ya tuvimos un primer informe donde les dije cómo se hacía la curva de calibración, ¿cierto? Hoy les estoy explicando cómo son los criterios de aceptación. Ya les pasé hoy el formato, no es sino simplemente que ustedes vayan, gestionen los datos, hagan de cuenta, Juliana, que han ido a la parte práctica, no podemos tener parte práctica, ¿cierto? Por las condiciones. Entonces, ustedes simplemente van a gestionar esto y van a tomar, es decir, ustedes van a hacer la toma de decisiones. Con los datos que ustedes reciben, ustedes van a decir, yo eliminé un dato outlier por esto y esto y esto, acá lo colocan en conclusiones, la curva de calibración sin eliminación de ese punto outlier no cumplía, es decir, ustedes van a hacer todo el apartado administrativo, pero yo no voy a dar horas del laboratorio para hacer este archivo, sino que ustedes en grupo, como ustedes trabajan en grupo, se reúnen y ustedes van a buscar cómo justificar y cómo hacer este archivo.
Este archivo tiene muchas ayudas, Juliana, muchas ayudas que les ayuda a ustedes a no equivocarse y a poder tomar, porque lo más importante no es que ustedes lo hagan y que lo aprendan, que eso es lo importante, sino que también aprendan a tomar decisiones. Y digamos que lo más fuerte van a ser las conclusiones, es decir, mira que todo tiene unos puntos, ¿cierto? Entonces, para mí, digamos que en cierta forma, lo que me importa es que ustedes aprendan a usar esa información. Esa información es que criterio de cumple, no cumple, metrológicamente se puede usar, tiene un 95% de confiabilidad. Es decir, que ustedes aprendan a justificar lo que ustedes hacen en un laboratorio de manera metrológica, de manera estadística y de manera confiable, y eso se llama evidencia objetiva, que es lo que nos pide la metrología. Juliana, entonces yo no voy a dar horas de laboratorio para hacer esto, sino que les estoy explicando cómo se hace para que ustedes se reúnan y lo completen, porque al final, cuando terminemos precisión y robustez, ustedes van a tener también un laboratorio donde me van a exponer todo el método analítico que les fue asignado, el que fue enfocado para ustedes. Entonces ustedes me van a exponer cómo le harían, cómo se determina la linealidad, qué criterios se utilizan. Es decir, ustedes van a hacer una exposición de cómo se hace y si ese método cumple o no cumple, y le van a exponer a mí y a sus compañeros ese trabajo. ¿Sí me entiende, Juliana? Profe, sí, ya me queda muy claro, muchas gracias. Exacto, entonces ustedes van a tener muchas ayudas, es más, les paso un archivo que tiene demasiadas ayudas también para que ustedes se vayan apoyando. Digamos que tendríamos la presencialidad, lo que tendríamos en la presencialidad sería que estos datos los estaríamos tomando experimentalmente, pero igual ustedes tendrían que hacer el informe, tendrían el archivo y tendrían que tomar los criterios metrológicos y estadísticos y tomar el criterio, digamos, de cumple o no cumple. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Profe, qué pena con usted, pero entonces esto todo completo hasta robustez, ¿lo tenemos que entregar dentro de 8 días o No, Melissa. Dentro de 8 días solamente me entregan la práctica, no. Y dentro de 8 días me va a entregar solamente la curva de calibración y la veracidad, que la veracidad la vamos a ver en un momento. ¿Listo? Bueno, profe. Entonces, este es el primero. Y ya después, no, inclusive límites, porque también lo vamos a ver, es que límites y veracidad son un solo laboratorio. Entonces, práctica de calibración, veracidad y límites. Y ya después, para los otros, precisión y robustez, se entregan al final. Es decir, al final ustedes me van a entregar todo el archivo completo. Que primero me entregan estos tres dentro de 8 días. Y ya después, dentro de no 8 días, sino dentro de 15 días, a los 8 días de esos 15 días, me entregan precisión y robustez. Y en esos 15, en esa época, ustedes ya tienen todo esto listo. Ya han podido resolver dudas. Y en la siguiente, después de robustez, me van a establecer o me van a hacer una presentación solamente del método analítico que se les asignó a cada uno de ustedes. Cómo se hace la curva de calibración, cómo se toma un criterio de aceptación de una curva de calibración, cómo se hace la veracidad, cómo se cuantifican los límites de detección, ese método, qué límites de detección en específico tiene, qué límite de linealidad tiene, cuál es el intervalo de trabajo de acuerdo a la curva de calibración, cómo es la precisión, cómo se toma en cuenta la precisión, cómo se determinan cómo fue las pruebas de hipótesis para la precisión, cómo se hace una prueba de robustez, qué datos se escogieron de esa prueba de robustez, pero eso lo van a hacer al final y se va a exponer solamente para el método que fue asignado para cada uno de ustedes. ¿Quedó claro? Listo, profe. Entonces, para el 27 de septiembre, por el momento sería curva de calibración, veracidad y límite, ¿cierto? Exacto, no más, no Listo. más. Y lo vamos a ver hoy, ¿listo? Eso lo vamos a ver hoy y lo van a poder ver hasta el otro, me lo van a poder mandar hasta el otro laboratorio, ¿listo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, en este caso, ya sabemos cuál es el criterio de aceptación y podemos decir aquí el criterio de aceptación. Entonces, nosotros decimos el criterio de aceptación aquí fue el T calculado versus el T crítico. El resultado de la decisión es cumple o no cumple y aquí vamos a poder colocar conclusiones. Chicos, ¿fue claro? Estas conclusiones tienen que estar tanto al coeficiente de correlación como a la prueba de hipótesis. ¿Es claro cómo se hace, chicos? ¿Es claro? Muchachos. Sí, profe. Muy bien, Nati, gracias. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes me van a hacer solamente las curvas de calibración y los datos de las pruebas que les fueron asignadas. No van a ser todos, ¿ok? No todos. Entonces van a haber archivos de ustedes que tienen algunas, van a haber archivos de ustedes que no tienen algunas, porque ustedes solamente se van a encargar de las curvas de calibración que les fueron asignadas.
en un principio. Ok, muy bien. Vamos entonces con veracidad. Pero para veracidad nos vamos a ir a la guía de laboratorio. Entonces vamos a ir a la veracidad. En este laboratorio se hacen límite crítico, límite de detección, límite de cuantificación, veracidad y con él la determinación del sesgo. Entonces, pues acá hay unas definiciones para que ustedes la lean, ¿cierto? Donde lo importante es tener esas definiciones de qué es el límite crítico, límite de detección y límite de cuantificación. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos un método analítico, requerimos conocer cuál es lo más bajito, es decir, lo mínimo que él puede detectarme. Pero más que detectarme, es cuánto es lo mínimo que yo puedo cuantificar con ese procedimiento. Y ese límite de cuantificación, más que de detección, el límite de cuantificación lo tengo que dar con un nivel de confianza, es decir, una confiabilidad que sea alta y que sea justificable, es decir, que yo como analista pueda decir, este límite de cuantificación tiene un 68% de confiabilidad, ese límite de cuantificación tiene un 95% de confiabilidad. Entonces, yo debo conocer esos valores o esos parámetros del método que me puedan determinar un desempeño del método. Entonces yo debo saber cuantificar el límite crítico, lo que nosotros llamamos límite de detección, y el límite de cuantificación. Entonces, en eso tenemos tres conceptos y en eso está el límite crítico, que es cuando nosotros tenemos un valor significativamente diferente de cero, posiblemente para declarar una muestra positiva, donde la muestra contiene el analito. Es cierto, entonces dice, se podría esperar entonces que aproximadamente la mitad de los resultados proporcione una tasa de falsos negativos y positivos del 50% respectivamente. ¿Qué quiere decir? Es un límite donde nosotros consideramos un valor muy cercano al cero, un valor muy cercano a cero, y ese valor muy cercano al cero nosotros podríamos obtener datos, ¿cierto? Y esos datos nosotros no sabemos si son falsos negativos o falsos positivos porque no tenemos una certeza de cómo cuantificarlo, sino que sabemos que es un límite donde pueden haber diferentes valores, se pueden presentar valores, pero yo no voy a tener una certeza del 100%, sino que puedo saber que hay parte de ellos que van a ser positivos o negativos, es decir, falsos positivos, falsos negativos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Este límite crítico se establece para ser un valor que es significativamente diferente de cero, pero que nos puede declarar que hay cierta positividad en esa muestra. Quiere decir que puede contener algo de lo que yo quiero cuantificar, pero es un límite crítico. Ya vamos a ver cómo se calcula. Tenemos un límite de detección, que es cuando tenemos y establecemos que es lo mínimo que detecta el método analítico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener un valor que nos va a decir cuál es lo mínimo que puede detectar, pero no necesariamente cuantificar mi método. Y lo vamos a tener que establecer con un nivel de confianza del 95%. ¿Por qué? Porque la IUPAC recomienda por defecto que esos valores de la probabilidad, cierto beta, con los cuales yo declaro la ausencia o la presencia, ojo, no necesariamente cuantificable de un reactivo, yo lo debo declarar con una confiabilidad del 95% o con una probabilidad, un P de 0,05. Listo. Entonces, en este momento, el límite de detección significa ese límite donde yo sé que puedo decir si hay o no hay, es decir, respuesta instrumental, pero no lo puedo cuantificar con una alta confiabilidad. Pero vamos a establecer cuál es ese límite de detección. Esto en términos prácticos, ¿para qué sirve, chicos? El límite de detección es lo que yo le puedo decir a una persona o a un cliente o a una persona, por ejemplo, mi coordinador de calidad, cuando le digo, qué pena, esta muestra está por debajo del límite de cuantificación, pero según lo que me bota el resultado instrumental, es decir, lo que el equipo y el método analítico me muestran, es que hay posiblemente algo de lo que se quiere cuantificar. Por ejemplo, hay algo de glucosa, hay algo, pero el valor es tan pequeño que la curva de calibración o el intervalo de trabajo en el que yo tengo establecido el método no es capaz de cuantificarse con bastante confiabilidad. Entonces, ese límite de detección me deja ver que hay ausencia o presencia, pero no me deja determinar el valor como tal con una alta confiabilidad.
Ahora vamos a ver cuál es el límite de cuantificación. Si el límite de detección es lo que me dice que puede haber sin una confiabilidad alta de cuantificación, el límite de cuantificación me establece desde dónde el método tiene un desempeño alto, un desempeño aceptable, que yo puedo de ahí en adelante reportar, puedo de ahí en adelante decir un valor, una magnitud que identifica ese mensurando. Entonces, ¿y qué se da con un alto grado de confianza? Y que ahí, desde ese límite de cuantificación, es de donde se establece la precisión, la veracidad y la incertidumbre de la medición. Es decir, a partir de ese límite de cuantificación es que yo voy a empezar a trabajar, y es a partir de ese límite de cuantificación donde establezco el intervalo de trabajo, el intervalo de medición. ¿Es claro? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, profe. Ahora, ¿qué otro dato qué otra, digamos, definición nos hace falta? Nos hace falta, por ejemplo, la veracidad. La veracidad se va a declarar con respecto al sesgo. Entonces, el sesgo es uno de los parámetros de desempeño que se utiliza para evaluar esa veracidad. Entonces, ¿cómo se obtienen esos datos? Ese sesgo, esos datos se obtienen a partir de valores de referencia que sirven como base de comparación con la respuesta instrumental. Y muy fácil, pues muy fácil, porque esto es lo que se obtiene de una curva de calibración. Cuando yo tengo valores de referencia, me voy a los datos, ¿cierto? Me voy a los datos, estos valores son de referencia y con ellos obtengo una respuesta instrumental. Y esto es lo que me ayuda a determinar ese sesgo. Entonces me voy a ir otra vez y entonces me dice que ese sesgo es un parámetro de desempeño que me define la veracidad, es decir, que tanto mi respuesta instrumental se acerca a esos valores de referencia. Entonces, miren lo que dice aquí. La veracidad es entonces la proximidad entre la medida en un número infinito de valores medidos repetidos y un valor de referencia. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando hacemos una curva de calibración. Nosotros tomamos diferentes valores, miramos la respuesta instrumental y lo comparamos con un valor de referencia, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hacemos con una curva de calibración. Entonces, la veracidad se relaciona con el error sistemático, ya lo habíamos visto, que dice que en mediciones repetidas debe permanecer constante o varía de manera predecible, y que sus causas pueden ser conocidas o no. Entonces dice, la veracidad es un parámetro que no se estima cuantitativamente, eso es lo que dice la ISO 5725, pero se define como el sesgo, se define el sesgo como la forma más adecuada para expresar esa proximidad. Entonces yo sé que la veracidad me dice qué tan cerca está, yo no la defino cuantitativamente, pero el sesgo me ayuda a expresar esa proximidad o esa lejanía. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Miren acá, chicos, que ya pasamos a la parte de abajo. Entonces, ¿cómo se hace generalmente? Entonces, realmente el límite crítico, límite de detección y límite de cuantificación se hace realizando 20 mediciones de un blanco de reactivo. ¿Qué significa? Muchachos, si me voy a la curva de calibración, nosotros cuando vamos a la curva de calibración establecemos un blanco de reactivo. ¿Qué es ese blanco de reactivo? Es ese tubito donde yo preparo toda la curva de calibración y a ese tubito le pongo todos los reactivos excepto lo que yo quiero cuantificar, es decir, la glucosa o la proteína. Entonces, ese para mí se va a llamar el blanco de reactivo. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hago? Yo hago 20 mediciones de un blanco de reactivo utilizando como blanco instrumental agua destilada. Entonces, ¿qué hago? Hombre, yo preparé este blanco que está acá, y a este blanco le voy a hacer 20 lecturas. A ese blanco le hago 20 lecturas y por lo tanto a este blanco instrumental es agua destilada, y el resto de las mediciones, que son 20, son el blanco de reactivo leído, censado por el instrumento 20 veces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro, chicos? Sí. Perfecto, chicos, muy bien. Entonces nos vamos otra vez acá. Entonces me dice, cuando yo ya tengo estos datos, entonces, ¿cómo se calcula? Ojo, si mi curva de calibración incluye el 0, ¿cómo sé yo si incluye el 0, chicos? Pues me voy a los datos y miro si mi curva de calibración incluye el 0. Vamos a ver si todos incluyen el 0. Este incluye el 0, este incluye el 0, este incluye el 0, este incluye el 0. Por ahora, con los datos que yo le doy a ustedes, se supone incluimos el 0, porque cuando hacemos una curva de calibración, esa curva de calibración debe ir desde 0 hasta la concentración de la solución patrón.
Listo, eso es lo que dice la definición de una curva de calibración. Entonces, cuando yo incluyo el 0, entonces utilizo estas ecuaciones. Pero hay curvas de calibración que no incluyen el 0. Entonces, cuando esas curvas de calibración no incluyen el 0, porque ustedes se van a dar cuenta que van a haber curvas de calibración que no necesariamente empiezan desde 0, donde esa recta de ajuste empieza digamos, desde un valor de x de 50 a un valor de x de 0.5. Entonces, no incluyen el 0, entonces no se trabaja con estas, sino se trabaja con estas. Digamos que cuando nosotros tenemos una curva de calibración que no incluye el 0, entonces con esta curva de calibración debo obtener concentraciones del analito para nosotros poder, ¿cierto? Para nosotros poder con la curva de calibración se obtienen las concentraciones del analito y es con estas ecuaciones que yo establezco el límite crítico, el límite de detección y el límite de cuantificación. ¿Qué significa LOD? Límite más bajo de detección, límite más bajo de cuantificación, límite crítico. Entonces, ¿cómo lo hago? Ah, muy bien, muy fácil. Como ya tengo las lecturas, ¿cierto? Ustedes tienen las lecturas. ¿Qué hago yo? A estas 20 lecturas les saco una desviación estándar. Entonces me voy a ir a los datos que ustedes van a entregar. Entonces me vengo para la veracidad. Entonces, lo primero que hago es establecer la veracidad del método. Entonces, aquí en esto voy a colocar la ecuación de la recta, ¿cierto? Que si ustedes ya colocaron los datos en esto, en esta parte, este me la va a traer. ¿Estamos de acuerdo? No necesitan colocarla. Ahora, la pendiente sí la incluyen ustedes, el intersecto la incluyen ustedes, no se les olvide incluir el signo del intersecto. Recuerden que el intersecto puede ser positivo o negativo, no se les olvide incluirlo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el archivo les está ayudando, ya no tienen que copiar la misma ecuación, sino que si ustedes la colocaron acá, el mismo archivo se la va a traer para acá. ¿Quedó claro, chicos? Sí, ¿Hasta profe. ahí va muy bien? Perfecto. Entonces, en los resultados, entonces esto es lo que ustedes tienen que modificar. Entonces, ya aquí, ustedes ya van a tener un método asignado. Entonces, en ese método asignado, digamos que a mí me tocó GoodPath. Entonces, yo voy a coger los valores, ¿cierto? Los valores de lo que yo calculé, es decir, lo que a mí me da el método. Miren que acá esto, si ustedes le colocan valores acá, si ustedes le complementan los valores, ¿cierto? Acá a esto, les va a dar a ustedes los valores. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? Hombre, que si yo le coloco aquí la pendiente y el intersecto, a un valor de 50 me va a dar unos valores predecidos por la ecuación y me va a dar unos valores para 200 predecidos por la ecuación, que tienen que ser, ojo, tienen que ser muy cercanos a este valor. ¿Estamos de acuerdo, chicos, o no? ¿Sí es claro lo que les acabo de decir? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá estamos mirando la comparación de lo que yo obtuve versus ya en términos de concentración, no de absorbancia. Entonces, ¿qué hago yo? Yo coloco, con solamente colocar aquí la pendiente y con solamente colocar aquí el intersecto, estoy alimentando esto y él me va a calcular en la concentración 1 evaluada qué tanto valor se obtuvo. En la ecuación 3, en la ecuación 2, qué tanto valor se obtuvo. Para 50 y para 200 y me va a dar estos valores. Con estos valores que yo voy a tener acá, yo voy a poder definir qué tan cercanos o qué tan lejanos están esos valores de los valores nominales. Es decir, el valor 1, el valor 2, el valor 3, el valor 10. Ahora, ¿cómo defino la veracidad? ¿Cómo se define la veracidad? Vamos a tener una concentración de 50 y una de 200. Ustedes dirán, profe, ¿y cómo salió esa concentración de 50 y de 200? Entonces, en la curva de calibración, en los datos de la curva de calibración, nosotros vamos a tener datos de 50 y de 200. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Ven de dónde están los datos? Sí, profe. Aquí tenemos los 10 datos y aquí tenemos 50 y 200. Ah, que a mí no me tocó ese, que me tocó otro, entonces aquí tengo 40 y 85. Entonces, el archivo está muy formado para que ustedes complementen. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues a estas concentraciones que obtuve, le voy a sacar el promedio. Chicos, ustedes lo tienen que sacar, no, el archivo ya se los ayuda a sacar, pero ustedes tienen que ser conscientes de cómo se calcula. Luego, entonces, con él me va a definir un sesgo. ¿Qué significa el sesgo? Ah, pues muy fácil, el valor obtenido menos el valor nominal o teórico.
Entonces me va a definir un sesgo. Ese sesgo también me va a dar un valor relativo, es decir, ese mismo valor multiplicado por 100. Y esto es en unidades de la variable y esto es en términos porcentuales. Ahora, ¿cuál es el criterio de aceptación? Nos vamos entonces a la guía de laboratorio. Entonces, en la guía de laboratorio vamos a tener estos cálculos. ¿Cómo se calcula el sesgo? Aquí está. Sin embargo, en la hoja de Excel, él les ayuda. El sesgo relativo, muy bien, el valor, este mismo sesgo sobre el valor de referencia por 100. Y este me da en unidades de la variable y este me da en unidades porcentuales. Es decir, es un valor relativo. ¿Listo? En este caso me va a dar una T de student, ¿cierto? Que es esta T de student, ojo con lo que les voy a decir, chicos, se utiliza solo y solo si. Esa T de student se utiliza solo y solo si yo no tengo un método normalizado o un método estandarizado. Entonces me voy a ir otra vez a la tabla. Entonces esa tabla, bueno, me falta decirles aquí algo. Esos límites de cuantificación, pues yo los coloco acá, ¿cierto? Yo los voy estableciendo acá. Pero miren cómo es de chévere el formato, que el formato les ayuda a hacer los cálculos. ¿Cómo nos ayuda a hacer los cálculos? Chicos, con estas ecuaciones. No estamos utilizando otras ecuaciones distintas. ¿Qué tienen que ver ustedes? Que sí sean las ecuaciones correspondientes, que incluya el 0, entonces son estas, o que no incluya el 0, entonces son estas. ¿Estamos claros hasta ahí? Que me ha faltado decirles los de los límites, porque ya los vimos. Entonces cuantifica el límite, entonces yo verifico que sí sea la ecuación. Yo cuantifico el límite de cuantificación, entonces de detección, entonces verifico que sí sea la ecuación, verifico y aquí doy el intervalo de medición. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes saben cuál es el intervalo de medición cuando tenemos los límites? Entonces nos vamos aquí. ¿Saben cuál es el intervalo de medición? Estableciendo las definiciones, sabemos cuál es el intervalo de medición. ¿Ah, chicos? Entonces nos vamos aquí y el límite el intervalo de medición se establece, ojo por favor, se establece entre el límite de cuantificación y el límite de la linealidad. Ah, ¿cómo así? Entonces yo me voy acá y miro si mi curva es lineal en todo el intervalo de medición. Si yo tengo linealidad hasta el último dato, entonces ese es el límite de linealidad. Yo puedo experimentalmente, chicos, seguir analizando concentraciones y va a llegar un punto donde la linealidad se pierde o cambia. Entonces, en ese punto se llama límite de linealidad. Pero yo aquí, como ya tengo datos asignados, yo voy a mirar si mi método es lineal en todo el rango. Si mi método es lineal en todo el rango, voy a establecer el último dato que obtengo en la linealidad como el límite de linealidad. ¿Me entendieron lo que les acabo de decir? Entonces, aquí en el archivo, lo que voy a determinar como límite de linealidad es el límite de cuantificación, porque detección no cuantifica. Detección me dice si hay o no hay, con una alta probabilidad de error o de éxito. Entonces, ¿qué es? El límite de cuantificación hasta el límite de linealidad. Y eso es lo que me determina a mí el límite, el intervalo de medición o el intervalo de trabajo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? José Manuel, te escucho. Profe, hablando de ese límite de cuantificación, ¿sí ahorita podría recordarme cómo es que se convierte ese valor de absorbancia Muy fácil. En volumen? ¿En concentración? ¿En volumen? Pues darle como un valor a esa absorbancia. Porque, por ejemplo, es decir, la absorbancia a concentración, José Manuel, no a volumen. Que por ejemplo eso se saca con la curva, pues con la ecuación. Y no recuerdo cómo se hace. Muy fácil. Yo te lo voy a decir inmediatamente, pero eso no es difícil. Ven, voy a salirme acá y voy a coger una hoja en blanco. ¿Listo? Y lo vamos a hacer. Pues eso es, ¿hace cuánto que no es eso, José Manuel? No, yo Metro 1 lo vi hace mucho tiempo. Y yo no recuerdo. Ya entendí. Y no sé cómo, no recuerdo cómo se convierte ese valor del límite de cuantificación. En un valor de concentración. Sí, correcto.
José Manuel, pero no solamente es esto, también química clínica. ¿Hace cuánto no es química clínica? No, también hace ya ratico. Ah, bueno, no importa. Entonces yo con mucho gusto te lo digo. José Manuel, ¿estás viendo mi pantalla? Sí, Bueno, entonces muy bien. Vamos a hacer, José Manuel, yo no soy muy experta en dibujar, José Manuel, pero lo voy a procurar. ¿Listo? Yo tengo una curva de calibración, esa curva de calibración tiene un eje, mira qué tan experta soy en dibujar, ¿listo? Y tenemos un eje X y un eje Y, ¿listo? Y un eje Y. Entonces, en ese eje Y yo tengo la respuesta instrumental, ¿cierto? Y en ese eje X tengo los valores nominales. Y se supone que mi respuesta va a ser lineal, que puedo tener un dato outlier, ¿cierto? Digamos que por acá. Entonces ese dato outlier yo tengo que definirlo y tengo que analizarlo analíticamente y decir si lo elimino o no lo elimino. Más adelante vamos a ver criterios estadísticos para eliminarlos. Listo, pero por ahora no. Listo. Muy bien, pero si yo veo un dato outlier que está muy fuera de lo que de lo que yo necesito, pues yo me pongo a nivel analítico y analizo qué pudo haber pasado en ese dato outlier y puede ser que me equivoqué, puede ser que puede ser que en ese momento me entretuve, puede ser que pasó algo, puede ser que cambié de solución, puede ser que se me acabó algo y me causó ese dato outlier. ¿Listo? Esta curva de calibración, cuando yo la grafico, me da una ecuación que es y igual a mx más b, que en las calculadoras, como ustedes lo aprendieron en Metrología 1, era y igual a bx más a, pero es exactamente lo mismo, simplemente que los chinos, que son los que hacen esas calculadoras, la m es b y la b de intercepto, que es para nosotros es intercepto, para ellos es a mayúscula. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Y está acompañada de un r cuadrado, ¿cierto? Que se llama coeficiente de determinación. ¿Cierto que sí? ¿Hasta ahí vamos bien? José sí, Manuel. Perfecto. Cuando nosotros manejamos aquí los valores nominales, aquí manejamos concentración en unidades de la concentración, digamos, en un término de ejemplo, miligramos sobre decilitro. Entonces, esta X es la variable independiente porque yo la controlo, yo soy el analista, es el que hace las diluciones, entonces es el que determina que esta concentración es 0, que esta concentración es 10, que esta concentración es 20, que esta concentración es 30. ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. Y el equipo nos da una variable que depende de esa concentración. Yo le pongo los tubitos al espectro y él me da una variable que se llama dependiente. ¿Por qué? Porque depende de lo que yo le coloque, él me va a dar una respuesta. Entonces, por lo tanto, Y es la variable dependiente. En nuestro caso, como son fotocolorímetros, espectrofotómetros, es absorbancia. Entonces, Y, que es la variable dependiente, se llama absorbancia. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿cómo establezco? Mira cómo es de chévere. La ecuación me dice que Y es igual a mx más b. Y esto es un valor constante y esto es un valor constante que se obtiene por medio de la regresión. ¿Recuerdas? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué hago yo? Esta ecuación se convierte en Y, que es absorbancia, ¿cierto? Es igual a este valor constante que me lo da el método por la concentración, que es X. Concentración en unidades de la curva de calibración, ¿cierto? De la variable, más b, que este más b es un valor constante que puede ser negativo o positivo de acuerdo a la regresión o a la linealidad que yo determiné. ¿Estamos de acuerdo? Pues muy fácil. El equipo me va a dar una absorbancia, ¿cierto? Y esa absorbancia es lo que me da el instrumento. ¿Yo cómo la transformo en concentración? Despejando concentración. Ah, muy fácil. Entonces, concentración en unidades de miligramos sobre decilitro en este caso es igual a la absorbancia, que es lo que está al otro lado, ¿cierto? A la absorbancia, que es lo que está al otro lado del igual. Como este está positivo, digamos, en este caso pasa a restar menos B y lo divido sobre el número que me está multiplicando la concentración, que es M. Y así es como yo paso las absorbancias en términos de concentración. Ahora, si a esa muestra que yo le puse la diluí, entonces esta concentración, cuando ya está en términos de concentración, la multiplico por el factor de dilución. ¿Sí lo recuerdas? Sí, ¿Ya profe, quedó ya, mejor? sí, Eso. ya recordé. Entonces siempre, y mira cómo es de amigable el archivo que yo les mandé. El archivo que yo les mandé es tan amigable que en la veracidad, el mismo solamente con que tú alimentes la pendiente y el intersecto que obtuviste en la curva de calibración de tu método, él simplemente alimentando esos datos, él ya te hace los cálculos. Mira que esta ecuación, esto que está acá, está alimentado por este pendiente, este intersecto, y
exactamente lo que acabo de explicarte acá. Él va a hacer exactamente eso, va a despejar esa ecuación. Pero ¿quién debe dar los parámetros de esa ecuación? Tú, porque tú fuiste el que la obtuviste. Entonces tú le dices, la pendiente que obtuve fue tanto, el intersecto que obtuve fue tanto, y cuando lo hagas, te vas a dar cuenta que él te va a calcular todos los datos. ¿Cómo te los calcula? De esa forma. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Listo, profe, muchas gracias. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Sí, no? Bueno, muy bien. Entonces, chicos, ¿cómo establecemos el límite, el intervalo de medición? Entonces, recuerden, es el límite de cuantificación hasta el límite de linealidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo me voy, miro el último dato de la línea de regresión o la ecuación, veo que hay linealidad, entonces establezco, como ya medí, como ya tengo límite de cuantificación, entonces mi intervalo es desde el límite de cuantificación hasta el último dato que tiene linealidad. ¿Es claro? Chicos, ¿es claro? Sí, profe, es claro. Perfecto. Muy bien. Profe, Entonces, dime. yo tengo una duda. Claro, dime. En el caso de que haya un dato que es outlier, pues que se requiere sacar, en ese caso se aplicaría pues que sigue habiendo linealidad o en ese caso que, ¿cómo se procede? En ese dato, por ahora, Juan José, mientras no hayamos aprendido estadísticamente cómo se pueden determinar cómo quitar o no quitar un dato outlier, ustedes simplemente me van a justificar que quitaron ese dato porque sin ese dato el coeficiente de determinación le daba analíticamente qué se hace y es lo que uno debe hacer. Debe ir y mirar qué fue lo que pasó. Ese dato, ¿por qué? Si se supone que el equipo me está dando una correlación y que no es baja, no es mala, ¿qué pasó en ese dato? O yo contesté una llamada, o yo cambié de reactivo. ¿Sí me entiende? Analíticamente Profe, se analiza. Profe, perdón, Dime, ¿y uno Melissa. no puede analizar eso por el método de Dixon? Sí, claro que sí. Uno lo puede analizar y eso es lo que vamos a hacer más adelante. Sí, señora. ¿Listo? Pero entonces nosotros no lo haríamos aunque Si ustedes quieren, Melissa, háganlo, pero por ahora no se los estoy exigiendo. ¿Sí me entiendes? Bueno, listo, profe, gracias. Perfecto. Si ustedes lo quieren, me parece muy bien, lo pueden aplicar. Pero si no lo quieren hacer, tampoco, porque en este momento no se los estoy exigiendo. ¿Estamos de acuerdo? Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Entonces, a cada uno de ustedes se le fue asignado un método. Entonces, cada uno de esos métodos tiene una matriz. Profe, que es que el GOTPAD mide glucosa en sangre. Entonces, ¿cuál es la matriz? El Miller mide glucosa en frutas, en otra cosa. Profe, pero es que yo no tengo un método, este método no es estandarizado, no es normalizado. Entonces yo tengo que ir a mirar dónde tiene aplicabilidad cada método. Es decir, el método de Bradford para proteínas, ¿en qué se utiliza? El método de Buret, ¿para qué se utiliza? El método de Miller, ¿para qué se utiliza? Entonces ahí defino la matriz. ¿Estamos de acuerdo? Y el intervalo de medición requerido, pues entonces lo saco del mismo inserto. Es decir, voy a, por ejemplo, no sé si tengo el inserto de GoodPad todavía. No lo tengo abierto, vamos a buscarlo. Voy, por ejemplo, a buscar ese. Entonces, él me establece una matriz y me establece un límite. Espérenme un momentico. Me voy a volver acá y me dice intervalo de medición requerido. Entonces, él me dice un intervalo de medición. Entonces, yo voy al inserto y él me dice que esto es para medir glucosa en pacientes, pero vamos a mirar cuál es la matriz. Entonces me dice que muestras, entonces dice que es sueroplasma. Listo, entonces ya tengo la matriz. Y todos los métodos deben tener. Profe, pero es que el mío no tiene un inserto porque no es normalizado. Entonces tengo que ir y buscar información sobre ese método. Tengo que ir y buscar información de dónde y cómo se define la matriz. ¿Para qué se utilizan esos métodos? Profe, que este método se utiliza en investigación, que este método se utiliza. Yo tengo que ir y definirlo. ¿Quedó claro de dónde se define la matriz? Muy bien. Ahora me dice el intervalo, voy a volverme al archivo y me dice intervalo de medición requerida. Entonces yo pues tengo, digamos, GoodPad, digamos que en cierta forma les estoy ayudando a los de GoodPad. Entonces me voy acá y me vengo acá. Entonces en esta hojita, en este inserto me dice que él tiene valores de referencia, es decir, donde yo puedo manejarlos. Entonces esos intervalos discúlpenme. Intervalo de medición, sí. Entonces,
¿En qué intervalo yo puedo manejarlos? Entonces, en ese intervalo, entonces él me está diciendo que a este 2580, que si tengo neonatos, él me maneja de 2580. Que si tengo un neonato a término, entonces es de 30-90. Que si tengo niños y adultos, es de 70-105. Entonces, yo tengo un intervalo de medición que él me da como intervalo de medición requerido, es decir, de dónde a dónde necesito medir. Ah, pero yo necesito medir, profe, no es de 70-105, yo necesito medir entre 0, que es la curva de calibración, es decir, por debajo de ese 70 a 105. Entonces, siempre toda esa información del intervalo de medición requerido lo voy a definir de acuerdo a la actitud de uso que yo declare de ese método. Ah, profe, que yo este método lo voy a hacer para niños y adultos. Ah, no, que el laboratorio donde estoy trabajando solamente mide para líquido cefalorraquídeo de niños. Ah, entonces yo voy a medir entre 60 y 80. Pero entonces, ojo con lo que les voy a decir. Miren lo que dice acá. En ayunas se supone que los datos de glucosa plasmática son superiores a 140. Entonces, ¿cuál es el intervalo requerido? Entonces, el intervalo requerido es que a mí me dé un límite de linealidad. Entonces, yo digo, el límite de linealidad, según lo que me declara este método, dice que es hasta 500. Entonces, me deja medir de 0 a 500. Y yo miro la aplicabilidad. Entonces, si yo definí que mi laboratorio manejaba líquido cefalorraquídeo, ¿me está manejando entre 0 y 500? Sí. Yo miro, entonces, no, yo definí que es para sueroplasma, pero entonces de neonatos. Entonces voy y miro. Entonces para sueroplasma de neonatos necesito entre 0 y 80 para valores entre bajos y normales. Pero si están por encima, también el método también me sirve. Sí, porque me dice que el límite de medición requerido va hasta 500. El límite de linealidad. ¿Está claro? Entonces, ¿quién me define el intervalo de medición requerida? Me lo define lo que yo voy a hacer. Es decir, me lo define el inserto, me lo define el método, la aplicación del método, ¿cierto? Y me lo define lo que yo voy a hacer. ¿Para qué va a ser mi laboratorio? Para medir glucosa en neonatos, para medirme glucosa en adultos, pero tengo que colocar el intervalo en el que yo puedo medir. ¿Quedó claro, chicos? Profe, pero entonces, por ejemplo, en este caso, usted decía que la matriz era suero y plasma, pero también se habla en el inserto de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿se coloca también el líquido cefalorraquídeo? No, Juan José, tú lo defines. Profe, nosotros definimos que la aplicación para nosotros va a ser líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Tú lo defines, Juan José. Listo. Chicos, ¿les quedó claro? Profe, ¿y qué pasa si mi método no es normalizado? Entonces yo tengo que ir y buscar información en la literatura. ¿Para qué se utiliza? ¿Cuál es la matriz? Que la matriz es un jugo de naranja. Listo, jugo de naranja. Pero tengo que darle aplicación y en ese mismo archivo buscar ese intervalo de medición y mirar si lo que yo tengo aplica o no aplica. ¿Quedó claro, chicos? Muchacho, ¿quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, de acuerdo a eso, yo comparo los resultados de lo que obtuve versus lo que tengo de límite de cuantificación y miro si cumple o no cumple, si me sirve o no me sirve. Compañeritos, límites, quedó claro. Vamos entonces a seguir con veracidad. Entonces seguimos en veracidad. Entonces en veracidad miramos qué tanto se aleja. Este promedio es el promedio de las concentraciones ya calculadas como lo recordamos con José Manuel, ¿cierto? Él calcula las concentraciones a 50, calcula las concentraciones a 200 y me da un promedio tanto de estas como de estas acá. Ese promedio me calcula el sesgo. ¿Qué quiere decir? Me coge el valor obtenido menos el valor de referencia, que es este que está acá. Luego, el sesgo relativo, lo mismo. Me coge ese sesgo, me lo divide sobre el valor de referencia y me lo multiplica por 100. Entonces, vamos a ver el criterio de aceptación, que es lo único que me falta para terminar el laboratorio con ustedes. Entonces, ¿cuál es el criterio de aceptación? Tengo dos criterios de aceptación. Entonces, me voy para esta belleza, que es el laboratorio. Entonces, en el laboratorio me dice así. El criterio de aceptación es la TD Student. Ojo, por favor, lo que les voy a decir. Entonces, yo tengo un método normalizado. Entonces, el criterio de aceptación, en caso de estar disponible, yo digo, mi método es normalizado
y el fabricante me da un criterio de aceptación. ¿Cuáles son los criterios de aceptación? Chicos, muy fácil. Si yo tengo un método normalizado como el GOTPAT, él me está dando, me tiene que dar datos de veracidad. Ah, pero profe, me dice que los resultados obtenidos en este caso solamente están bajo solicitud. No me los da. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Sí o no, chicos? ¿Quedó claro? Ah, profe, mi método no es normalizado. No tengo disponibilidad de esos criterios de aceptación por fabricante. ¿Quedó claro? Entonces, yo coloco aquí no disponible. ¿Entendido, chicos? Ah, profe, que sí me lo da. Entonces lo coloco. Muchachos, ¿quedó claro? ¿O no? Muchachos. Sí, profe. Muy bien. Entonces, si me lo da, entonces, ojo, chicos, la referencia al criterio es fabricante o literatura o le doy el dato de dónde saqué el dato, ¿cierto? Un organismo internacional. Es decir, la referencia al criterio de aceptación tiene que ser alguien que me determine ese criterio de aceptación. En este caso, por ejemplo, si me lo hubiera dado el inserto, sería el fabricante. Muy bien, y yo miro si este criterio, si los sesgos o lo que yo tengo son menores a ese valor, entonces cumple o no cumple. ¿Entendido, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, entonces si no tenemos esos criterios de aceptación ahí en resultado de la decisión, ¿qué se colocaría? No está disponible, no se puede calcular, no está disponible por medio de fabricante, no se puede calcular. ¿Listo? Por Listo. ese lado no cumple, pero siempre que nosotros no tenemos la forma de decirlo, entonces nosotros tenemos que irnos a la T-Student, es decir, a un parámetro estadístico. ¿Qué nos dice el parámetro estadístico? Nos dice que si nosotros no tenemos un valor de referencia, ¿cierto? Chicos, si yo tengo un valor de referencia porque me lo da el fabricante, yo no me pongo a calcular la T-Student, ¿cierto? Aunque yo les voy a pedir que lo hagan todos, listo, que lo hagan todos. Sin embargo, si yo en la vida práctica tengo un valor de referencia, no, yo sé que está por debajo, cumple, si está por encima, no cumple. Entonces, me tengo que ir a definirlo. Sin embargo, les voy a pedir que lo definan. ¿Por qué uno lo define, chicos? Porque esto comienza a ser como mi veracidad, que va a ser la comparación para el resto de los datos que yo voy a obtener en el laboratorio. Entonces, siempre debemos calcularla. A ustedes van a decirle, no, pero usted para qué se puso a hacer esto si es que el método lo dice, si le cumple, no lo cumple. No, usted dice, yo tengo un control metrológico, una confirmación metrológica de mi método y de mis instrumentos, yo siempre lo calculo porque me voy a comparar conmigo mismo. Entonces, yo tengo un valor que es dado por un método estadístico y con ese valor me comparo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, es un análisis que yo puedo utilizar retrospectivo y que me va a servir prospectivamente. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, digamos que cuando ustedes pongan los valores, él le va a calcular la desviación estándar. Como tienen 10 valores, él le va a calcular un T calculado. ¿Cómo se calcula el T calculado? Muy fácil, chicos. La fórmula del T calculado está acá, que es el valor de referencia menos el valor promedio sobre dividido en la división entre la desviación estándar y la raíz del número de datos. ¿Quedó claro, chicos? ¿De dónde sale el T calculado? ¿Sí o no? Muchachos. Sí, profe. Perfecto, entonces ya saben de dónde sale la fórmula. Entonces vamos a buscar el T crítico. Pues resulta que en el T crítico ustedes ya tienen 10 datos, pero no es sino una sola variable porque es un solo valor, ¿cierto? Entonces ya el número de grados de libertad cambia. El número de grados de libertad cambia. En este caso, el número de grados de libertad ya no sería n-2, sino n-1. Entonces en la tabla de T-Student ya no van a buscar ese n-2, sino n-1, en este caso sería 9, con una confiabilidad del 95% y eso les define un valor del T crítico. Entonces, ¿cuál es la aceptación? Que ese T calculado debe ser menor al T crítico, menor al T crítico. Y si es menor al T crítico, entonces nosotros decimos si cumple o no cumple. Y aquí hago una conclusión. Una conclusión. Recuerden que esa conclusión tiene que contener todo lo que yo he analizado, inclusive los límites.
¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy complicado, muchachos. Preguntas. Preguntas. Preguntas de lo que hemos visto. Y eso es todo lo que hay que hacer para el informe de laboratorio. Preguntas, muchachos. Profe, entonces los valores que tomamos para los primeros métodos, bueno, para el método que nos correspondió son los que están en ese último Excel que usted nos mandó o pasamos los que nos había dado antes. Ah, Jan, es que yo creo que tú llegaste despuesito. Yo, este archivo Excel, yo les pasé los datos de absorbancia, ¿cierto? Sin embargo, como yo les dije, como puede haber cambiado cosas, verifiquen que los datos son iguales. Solamente es verificar. Si ustedes ven que hay algún dato que no es, entonces cámbienlo. ¿Sí me entiende? Es decir, utilicen los que le fueron asignados. Pero yo creo que son los mismos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, pues yo estaba viendo y si había cambios en algunos datos, En entonces, algunos datos, ¿cierto? Entonces yo utilizo los que me fueron asignados. ¿Cuáles me fueron asignados? Estos que están acá. ¿Listo? listo, profe. Entonces sí, creo que esa aclaración la hice al principio, pero sí, yo les dije, verifiquen que sean iguales. Si no, pongan los que ustedes le fueron asignados. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, ¿me podría, por favor, repetir algo? Qué pena. No. Es con relación a los datos que tenemos. Em, Nosotros para lo de la curva de calibración debemos hacer dos métodos Dos, diferentes. dos curvas, dos métodos, sí. Ajá. Listo. Y para límite crítico de detección y cuantificación, no recuerdo la verdad si son esos mismos dos métodos o si es solo el que nos asignó. Solo el que les asigné. Para límites críticos de cuantificación, solamente el que les asigné, pero para veracidad y es decir, las dos primeras hojas de cálculo que yo les puse acá, que se llama práctica de curva de calibración y veracidad, van a manejar los dos métodos, es decir, ustedes me van a concluir sobre los dos métodos, pero en este solamente se van a basar en el método que yo les asigné a ustedes. Para los límites, solamente el método que se les fue asignado. ¿Listo? Listo, profe. Muchas Y gracias. para precisión, volvemos a utilizar los dos, pero para ustedes solamente se fijan en el que asignado, es decir, en el asignado. ¿Ok? Listo, profe. Más claro. Gracias. Listo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muchachos. Preguntas. Chicos, si no hay más preguntas, espero que les vaya muy bien, que tengan un feliz día. Nos vemos el jueves. ¿Les parece? Listo, profe. Muchas gracias. Listo, Profe, gracias. que les Chao, vaya profe, muy bien. gracias. Chao, Listo, profe. chicos. Que la pasen muy bien. Chao, Hasta luego, gracias. profe. Chao, María Gracias, Alejandra. profe, hasta Chao. luego. Chao, Melissa. Chao, Lady. Chao, Lady. Chao, Melissa. Ah, todavía están por acá. ¿Listo? Perfecto. Vale, mi amor. ¿Estás despiertica ya o no? Ah, Lady, chao. Que te vaya muy bien.